Mujeres y su palabra, muchas bendiciones. Soy Ariani Sojo y nos encontramos hoy un día más glorificando a Dios y dándole honra porque nos permite leer su palabra, nos permite aprender de su palabra. Este tiempo que hemos estado en la lectura, definitivamente yo tengo la certeza de que han sido días en donde hemos visto reflejado el amor, su corazón, su deseo más profundo hacia nosotras. Yo sé que es un tiempo donde hemos tenido que perseverar, donde hemos tenido que dar una milla extra, pero definitivamente poco a poco vemos cómo el Señor comienza a dar fruto a través de la palabra. Así que no desista, no deje de leerla, no deje de escucharla, no deje de tener estos tiempos tan hermosos que Dios nos está permitiendo tener. Vamos a orar para leer hoy el capítulo 16, 17 y 18 de Primera de Samuel. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por una nueva oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra. Padre, yo te doy gracias por cada mujer que ha sido desafiada, Señor, en este tiempo, pero que se ha tomado de tu mano y ha decidido y se ha determinado en ser una columna en su generación. Que se ha determinado a ser diferente, a no ser una mujer más del montón, sino que se ha determinado a ser una mujer de palabra, una mujer de unción, una mujer fuerte, de esas que están destinadas a conquistar, a celebrar victorias, Señor. De esas con un corazón conforme al tuyo. Y por eso leemos la palabra, Señor, para conocerte más, para entender tu voluntad, para entender tu propósito, para obtener, Señor, la mejor recompensa, que es conocerte más. Yo te doy gracias y te pido, Señor, que tomes el control de este tiempo, que quites toda distracción, que quites todo afán, todo cansancio, Señor, todo dolor, toda angustia, toda desesperanza, toda frustración, todo agotamiento, y que vengan tus fuerzas, las fuerzas del búfalo sobre cada mujer. Que venga, Señor, el poder de tu sangre manifestado en cada una de ellas. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 16, que tiene como título Samuel unge a David. Y yo creo que este capítulo 16 junto con el 17 son capítulos de la Biblia que todas conocemos. Yo creo que todas, por lo menos una vez en la vida, hemos escuchado a un predicador hablarnos sobre el ungimiento de David. Hoy vamos a profundizarlo un poco más y vamos a verlo a profundidad, no solo como Dios ve más allá del corazón, sino vamos a ir un poquito más profundo. Dice la palabra de Dios así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría Jehová. Respondió: toma contigo una becerra de vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel, como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, no mires ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinaab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha ungido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14. David toca para Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, un capítulo muy importante. Vemos cómo se muestra a Samuel, que estaba tan atribulado por la desobediencia de Saúl y tan preocupado por el futuro de la nación, que necesitó del estímulo de Dios para poder cumplir su ministerio de ungir al futuro rey. Y es que Isaí de Belén era nieto de Ruth y Boz. Se hallaba en la línea del pacto de Abraham. Belén está aproximadamente a 16 kilómetros de Ramá, en territorio de Judá, lo cual colocaba a la monarquía dentro de la línea de profecía de Génesis 49:10, que no será quitado el cetro de Judá. Me ha provisto. Saúl fue la selección del pueblo. Dios le proporcionaría ahora al pueblo a alguien que él había seleccionado, un varón conforme a su corazón. Saúl fue designado comandante o príncipe, mientras que David iba a ser coronado rey. Dios le dice: toma contigo una becerra. El Señor no está autorizando a Samuel a mentir, y esto que nos quede claro. Pero Samuel debe ofrecer un sacrificio a Jehová y toma un animal con ese propósito. No se le revela a Saúl todo el propósito del viaje de Samuel.
dice que los ancianos salieron a recibirle con miedo. Y esto indica que durante el tiempo del rechazo y la declinación de Saúl, Samuel retenía aún gran parte de su autoridad como juez y como sacerdote. Samuel santificó a Isaí y a sus hijos para prepararlos para presentarse ante Dios en adoración, para ofrecer un sacrificio. Ya en los capítulos anteriores, en los libros anteriores, vimos cómo es la ceremonia de purificación para ofrecer un sacrificio. En contraste con el atractivo físico de Saúl como líder, que captaba la atención humana, David poseía cualidades interiores que atraía la atención de Dios. Saúl era alto y atractivo y era un hombre que impresionaba por su buena apariencia. Samuel pudo haber estado buscando a alguien que se pareciera a Saúl para ser el siguiente rey de Israel. Pero Dios le advirtió que no mirara, que no juzgara solo por la apariencia. Y es que cuando nosotras mujeres juzgamos solo por las apariencias externas, podemos pasar por alto a personas que carecen de cualidades físicas particulares que la sociedad admira, pero la apariencia no revela lo que las personas son en realidad, ni sus verdaderos valores. Afortunadamente, Dios juzga por la fe, Dios juzga por el carácter, no por la apariencia. Y debido a que solo Dios puede ver nuestro interior, solo Él puede juzgar a las personas con precisión. Y la mayoría de las personas invierten horas cada semana en mantener su apariencia externa en perfecto estado. Pero y no está mal, no me malentiendan, no está mal cuidarnos exteriormente, no está mal cuidar nuestra apariencia, cuidar nuestro físico, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tenemos que amarlo, tenemos que cuidarlo, pero nosotras no podemos pasar horas todos los días arreglándonos, cuidándonos nuestro exterior y descuidando el desarrollo de nuestro interior, descuidando cómo está nuestro carácter, descuidando cómo está nuestro corazón, descuidando cómo están nuestras intenciones. ¿Será que somos igualmente hermosas por fuera que por dentro? ¿Cómo está nuestro interior? Si en este momento llega alguien y nos dice, vamos a ver el interior de esa persona, ¿será que somos igual de hermosas que como nos podemos ver exteriormente? Mientras todo el mundo puede ver nuestra cara, solo usted y Dios saben cómo está por dentro. Cada vez que nos paramos al espejo, yo sé que cada una de nosotras ve la que está en el interior. Y tenemos que cuidarnos de la que está en el interior y tenemos que entregársela al Señor todos los días. Porque la Ariani que está adentro, esa Ariani, a veces quiere hacer cosas que Dios no permite. La Ariani interior a veces tiene malos deseos. La Ariani interior tiene malos pensamientos, malas intenciones. Por eso tenemos que someterla todos los días a la palabra. ¿Para qué? Para que sea igual de hermosa. ¿Qué pasos está tomando usted para mejorar la apariencia interior? Y esa es una pregunta que solo usted, mujer de Dios, puede contestarla. Y confronta muchísimo, confronta mucho. Pero debemos hacerlo. Vemos que cuando ya entra David, dice que era rubio y se refiere a su tipo físico, se refiere a toda su apariencia. Samuel llega y, como en el caso de Saúl, el Espíritu de Jehová acompaña el ungimiento de David por Samuel. Desde ese momento Dios comienza a preparar a David. Quiero hablarles, aprovechando esta parte donde Samuel unge a David con aceite, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo estaba también en el Antiguo Testamento.
Y es que a muchas personas que leen la palabra puede resultarles un conflicto, en especial a la luz de que Saúl fue lleno del Espíritu Santo pocos capítulos antes, en el capítulo 10, y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre los individuos temporalmente y podía irse de ellos. La presencia o la ausencia del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento no se vincula exclusivamente a la salvación, sino más bien a la obra del Señor en aquellos a quienes había seleccionado para su servicio. Eso lo vimos en el 10:10, donde sucedió con Saúl. Ahora en este capítulo 16, donde sucede con David. En cambio, en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, los creyentes del Nuevo Testamento viven durante el periodo del nuevo pacto, que es un pacto mejor. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros, que es muy diferente. Ya no está el Espíritu Santo solo temporalmente, sino que ahora el Espíritu Santo mora en nosotras, nunca nos dejará y garantiza la herencia futura que Dios ha dado a sus hijos. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando leamos 1 Corintios 3:16, Juan 14:17, Efesios 1 del 13 al 14. Entonces, se los dejo ahí claro respecto a lo del Espíritu Santo. Samuel unge a David con aceite, que simboliza que había sido apartado para servir a Dios como el próximo rey de Israel. A diferencia de Saúl, de quien el Espíritu del Señor se había apartado, desde ese día en adelante el Espíritu de Dios estuvo con David. El Espíritu de Jehová ahora comienza a preparar a David. Guía todos los detalles de su vida, aunque todavía faltan algunos años para que él se siente en el trono. David tiene ahora alrededor de unos 15 años y este es el primero de los 3 ungimientos que él experimentará. Más adelante será ungido rey de Judá y 7 años después va a ser ungido rey de toda Israel. David fue ungido rey, pero se hizo en secreto. No fue coronado sino hasta muchos años después. Saúl seguía siendo legalmente el rey, pero Dios estaba preparando el camino a David para sus responsabilidades futuras. El aceite de la unción que fue derramado sobre la cabeza de David simbolizaba consagración, simbolizaba santidad. Se utilizaba para apartar a personas u objetos para el servicio a Dios. Cada rey y sumo sacerdote de Israel era ungido con aceite. Y esto era algo muy selectivo, no era algo que se le hacía a todos. O sea, no era que cogían aceite y se ungía a toda la congregación, no. No era que llegaba y se ungía a todo el mundo que estaba en ese lugar, no. La unción, el ungimiento, era algo exclusivo para reyes y sacerdotes. Era utilizado para comisionar como representantes de Dios ante la nación. Y a pesar de que Dios rechazó el reinado de Saúl, al no permitir que ninguno de sus descendientes se sentara en el trono de Israel, Saúl mismo permaneció en su puesto hasta la muerte, que según algunos estudiosos aproximadamente fueron unos 40 años. Vemos que a partir del capítulo 14, un espíritu malo de parte de Jehová ilustra que en ausencia del Espíritu de Dios, los seres humanos quedan expuestos a la influencia de malos espíritus. Dios es soberano en todas las esferas, tanto la física como la espiritual. Sin embargo, a menos que nos sometamos a Él y a su dirección, estaremos indefensas ante el mal y estaremos indefensas ante sus consecuencias. Es en ese sentido que se dice que Dios mandó el espíritu. ¿Qué era este espíritu malo que lo atormentaba de parte de Jehová? Quizás Saúl estaba deprimido
O quizá el Espíritu Santo había dejado a Saúl y Dios permitió que un espíritu inicuo, un demonio, lo atormentara como castigo por su desobediencia. Esto demostraría el poder de Dios sobre el mundo espiritual. No lo deja claro el texto, pero de todos modos Saúl estaba enloqueciendo porque estaba siendo atormentado. A pesar de su humildad inicial, Saúl ahora estaba atribulado y deprimido por haberse rebelado contra Dios. Las circunstancias ahora se ponen difíciles. La música de David, porque Jehová estaba con él, tiene poder para expulsar al espíritu malo. El arpa o la lira es el primer instrumento musical del que se habla en la escritura, ya mencionada en relación con los profetas. Desempeñó un papel importante en la vida de Israel. Recuerden lo que les hablaba y lo vimos con Saúl, cómo la compañía de profetas había creado una atmósfera a través de la música, a través del sonido del arpa, de los panderos. ¿Por qué? Porque cuando nosotras creamos una atmósfera de adoración, de exaltación a Dios, es ahí donde el Señor viene y toma el control de esa atmósfera. Ven lo importante también de las artes, de los instrumentos, de los tiempos de alabanza, de adoración. Son tiempos que abren caminos, son tiempos que preparan el ambiente, que limpian el ambiente. Las arpas, bueno, como les dije, eran instrumentos populares en los días de Saúl y su música sigue siendo conocida por sus cualidades tranquilizantes. Las arpas más sencillas eran solo de 2 piezas de madera atadas entre sí en ángulos. Las cuerdas se extendían entre las maderas para dar al arpa una forma triangular. Las cuerdas simples podían hacerse con hojas de hierba retorcidas, sin embargo, las mejores cuerdas se hacían de intestinos secos de animales. Las arpas podían tener hasta 40 cuerdas y sonaban más fuerte que los pequeños instrumentos de 3 o 4 cuerdas llamadas liras. David era conocido por sus habilidades como pastor y su valentía. Era además un talentoso arpista y músico que a la larga escribiría muchos de los salmos que encontramos en la palabra de Dios. Vemos que se dice que era un hombre de guerra y no significa que haya combatido en alguna guerra, sino que David había probado su coraje, probablemente al enfrentarse con el león y el oso que dice la palabra de Dios. Cuando Saúl pidió a David que se uniera a su servicio, obviamente él no sabía que David había sido ungido rey en secreto. La invitación de Saúl representó una oportunidad excelente para que el joven, el futuro rey, obtuviera información de primera mano acerca de la manera en la que se guiaba una nación. Porque David iba y venía delante de Saúl. Y es que, mujeres, algunas veces nuestros planes, aun aquellos que creemos que Dios ha aprobado, tienen que esperar por un tiempo indefinido. Al igual que David, podemos aprovechar ese tiempo de espera. Podemos elegir aprender y crecer en nuestras circunstancias presentes, cualquiera que éstas sean. Y hay un ejemplo que debemos de tomar. Muchas veces escuchamos que viene un profeta y dice, es que mujer, eres pastora, tienes un corazón pastoral. Después pasa el tiempo y viene otro pastor, otro profeta y te dice, es que tienes un llamado pastoral. Cuando se da esa palabra sobre una persona o te dicen eres profeta, eres evangelista, eres maestro y el Señor suelta la palabra sobre tu vida, no es precisamente que el pastor de tu congregación tiene que tomar el aceite, el cuerno del aceite y ungirte. No precisamente es eso. Es que usted comience a caminar en esa palabra. Si sobre
tu vida declararon que tenías un corazón pastoral, que tienes que comenzar a hacer, ok, tengo que comenzar a prepararme. ¿Qué debo saber yo para poder ejercer esta asignación en un futuro? Tengo que aprender de la palabra de Dios, tengo que aprender cómo se predica, tengo que aprender cómo dar consejerías, tengo que orar y pedirle al Señor espíritu de consejo, espíritu de ciencia, espíritu de discernimiento, porque son cosas que necesito para poder cumplir la misión. Desde el momento en que la palabra se suelta sobre nuestra vida, usted comienza a caminar en esa palabra y usted comienza a prepararse para en el momento que Dios tenga designado que llegó el tiempo de que el cuerno del aceite sea derramado sobre nuestra vida, ya usted esté lista para ejercer esa asignación. Usted está lista y el Señor viene y da. Fue lo mismo que pasó con David. El profeta soltó la palabra, vas a ser rey. No ya, no es que quiten a Saúl y sienten. No, te vas a comenzar a preparar. Entonces, en mi caso personal, no sé cuántas veces desde niña hasta el día de hoy me han hablado sobre mi llamamiento una y otra y otra y otra vez. Lo han hecho. ¿Qué he estado haciendo yo? Preparándome para en el momento en que el cuerno del aceite se derrame sobre mi vida, ya yo estoy lista para que Dios me use. Pero en ese tiempo, desde que se desató la primera palabra por parte del profeta, yo me he consagrado, yo me he santificado y camino en esa palabra. Así que cada vez que usted le declaren una palabra, comience a ver. Comience a decir, Señor, ¿cómo me preparo? Lo mismo a nivel natural. Si te dicen es que vas a ser médico, no te van a dar el título de una vez. Usted tiene que prepararse para que esa palabra se cumpla. Usted tiene que ir a la universidad, llegar y estudiar medicina, pasar ciertos años estudiando medicina, hasta que usted se gradúe y usted se convierte en el doctor. Y ahí se cumple la palabra. Es lo mismo con nuestro llamado. Eso fue lo que pasó con David. Él se estaba preparando. Algo también que quería compartirles que es de mucho cuidado es cuántas oportunidades nos abre la música. Y a veces decimos, ay, es que escuchar cierta música no tiene nada de malo. ¿Qué religiosa es usted? Porque dice que no hay que escuchar cierta música. Y a veces no somos selectivas en lo que entra a nuestros oídos. Vemos cómo la música en este caso traía calma al tormento de Saúl. La música tiene poder. Lo que escuchamos, y Martín Lutero decía, la música es un deleitoso y es un hermoso don de Dios. Muchas veces ha producido en mí una profunda emoción y me ha movido y motivado a predicar. La música tiene el poder de producir, de tocar nuestras emociones. Si usted en este momento se pone a escuchar una canción de esas del pasado que usted escuchaba en su niñez, ¿qué va a venir a su corazón? Uy, es que cuando yo estaba en aquella época, y usted comienza a recordar su pasado, su niñez, puede que esa niñez haya sido muy bonita o puede ser que haya sido muy dolorosa y usted empieza a sentir alegría o tristeza. Si de repente usted escucha la canción que le dedicó un novio por primera vez, usted comienza a traer a memoria aquello. O tal vez una canción que escuchaste cuando falleció un familiar y usted comienza a llorar. La música tiene el poder de tocar nuestras emociones. Por eso debemos de tener cuidado qué escuchamos, porque está tocando nuestras emociones, está tocando nuestro espíritu. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos dejando entrar a través de nuestros oídos? ¿Qué estamos permitiendo que toque nuestras emociones, que ministre nuestro espíritu? Porque el dulce canto, la dulce melodía del arpa de David traía calma a la depresión de Saúl.
Pero puede ser que la música que nosotros estemos escuchando más bien nos deprima más bien nos desespere más bien nos lleve. Ahora usted escucha muchas canciones que son contenido explícito. ¿Qué quiere decir esto? Que son vulgares, que explícitamente dicen la vulgaridad. Entonces, ¿qué es lo que está ministrando? Lujuria. Eso es lo que está ministrando. ¿Para qué? Para que usted llegue a pensar ahora en esas cosas. Entonces, tengamos cuidado en lo que dejamos entrar a nuestra vida. Y algo que quiero aclarar también, no toda la música cristiana va a ministrar correctamente a nuestro espíritu, porque hay canciones cristianas que también nos llevan a momentos difíciles de nuestra infancia, a momentos difíciles de nuestra vida. Hay canciones, por ejemplo, Levanto mis manos. Todo mundo llora con esa canción, porque toca el alma, toca las emociones. Y a veces nos sirven para desahogarnos, pero a veces nos sirven para llorar y nos ponen más tristes. Entonces tengamos cuidado, tengamos discernimiento aún de la música que escuchamos. Muchísimo que aprender de este capítulo, pero vamos a leer ahora el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel, que este es otro capítulo memorable de las escuelas de niños, de las escuelas dominicales. Son textos que nos enseñan desde siempre, y este es: David mata a Goliat. Dice la palabra de Dios así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía pruebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl a todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la noche, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela,
peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que tenía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré.
y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató. Sin tener David espada en su mano, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí. Amén. Vemos que otra vez se menciona y se describe a David como rubio. Y es que rubio no era solo porque su cabello era rubio, sino que era por su tez. Es que la palabra rubio o de tez sonrosada, la palabra en latín es rupus. Sería algo inusitado ver en Israel a alguien así, pues en la mayoría tendría el pelo castaño. Lo llamaban también la atención sus ojos, que era cosa de frecuente comentario entre los judíos, pero se describe como rubio, de ojos llamativos y bien parecido. Entonces, todo esto llamaba la atención. Por eso es que se menciona lo de rubio, porque no era común ver a alguien así entre los israelitas. No era común. Ahora sí, bueno, vamos a entrar un poquito más profundo en este capítulo. Y es que estos acontecimientos ocurren bastante tiempo después de que David dejara de prestar servicios como músico en la corte y regresara a su casa. Evidentemente, a causa de una mejoría en la salud de Saúl, David deja de trabajar ahí y Socó estaba a 24 kilómetros al oeste de Belén, al pie de las laderas de los montes de Judá. Se menciona la palabra paladín, que significa un mediador, alguien que podía decidir el resultado de una batalla particular, como un solo enfrentamiento con otro paladín procedente del campo contrario. Gat era una de las principales ciudades de los filisteos y estaba ubicada no muy lejos en dirección al oeste. Dice que llevaba un casco de bronce en su cabeza y que vestía una coraza de malla, y la coraza pesaba 5,000 ciclos de bronce. Solo la coraza pesaba 5,000 ciclos de bronce, aproximadamente 57 kilogramos. Dice también que en sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce de espada. Y el asta de su lanza era un rodillo de telar, y la punta de su lanza, solo la punta del lanza, pesaba 600 ciclos de hierro, aproximadamente 7 kilos, solo la punta. Y es que en los días del éxodo, la mayoría de los israelitas habían temido entrar a la tierra prometida por los gigantes que vivían allí. El rey de Og de Basán necesitaba una cama de unos 4 metros de largo. Ahora Goliat, de 2,5
2.70 metros de alto, ridiculizaba a los soldados israelitas y parecía invencible ante ellos. Saúl, el más alto de los israelitas, pudo haber estado preocupado porque él era obviamente el rival más adecuado para Goliat. A los ojos de Dios, sin embargo, Goliat no era diferente a ningún otro. Goliat era un enemigo más que había que vencer. A veces un ejército evadía una batalla muy costosa al enfrentar a su guerrero más fuerte contra el guerrero más fuerte de su enemigo. Y esto evitaba un gran derramamiento de sangre, que se perdieran muchas vidas y que pasaran muchos días, porque cada día que pasaba eran días en los que tenían que invertir muchísimo recurso en esa batalla. El ganador de la pelea era considerado el ganador de toda la batalla. Obviamente, en este caso, Goliat tenía una ventaja definitiva sobre David desde el punto de vista humano, desde el punto de vista natural. Pero Goliat no se daba cuenta de que al pelear con David, estaba peleando con Dios. David dice que va y viene. Él toca el arpa para Saúl en algunos periodos en que experimenta una recaída, y después cuidaba del rebaño de su padre cuando mejoraba, y esto explica por qué no estaba junto a Saúl en ese momento. Dice que salía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Por qué sucedería esto de esta manera continua por 40 días sin que un bando atacara al otro? Bueno, porque estaban acampados a lados opuestos del valle. Eran empinadas paredes. Quien quiera se apresurara a descender del valle y subir a los escarpados peñascos realmente iba a estar en desventaja al principio de la batalla y probablemente iba a sufrir grandes pérdidas. Por eso cada lado estaba esperando que el otro atacara primero para no irse en desventaja. Dice que Isaí le dice a David que tome ahora el efa, y el efa era aproximadamente 37 litros de efa, y que tomara el pan, los 10 panes, y que lo llevara al campamento. Vemos también cómo se cuidan las relaciones, y a veces nosotros decimos, ay, es que a veces el que está en posición de liderazgo o el que está en posición, lo que quiere es que uno le esté dando, pero vea cómo Dios reconoce la labor de todos y también debemos honrar. Dice que él le lleva y también le dice que se fije cómo están sus hermanos, pero que también le lleve al jefe de los 1000 los 10 quesos de leche. Entonces le dice, le vas a llevar esto a sus hermanos, pero saqué esto para que le lleve al jefe de los 1000, porque tus hermanos están sujetos al jefe de los 1000 y vamos a también a cuidarlo. Vemos que es bíblico, ¿verdad? A veces yo he aprendido que si voy a visitar al doctor, yo le llevamos queso de Turrialba, el famoso queso Turrialba. Al jefe de mi esposo, yo le mando pancito que a él le gusta. ¿Por qué? No es que uno sea un lavamedias, se dice popularmente aquí en Costa Rica, no sé en su nación cómo se dirá, y perdón si es una mala expresión. No es que uno sea un brocha, como se dice popularmente, o que uno esté buscando alguna posición, sino es honrar, agradecer. Por ejemplo, lo que yo hago con el jefe de mi esposo, yo agradezco que él le brinde trabajo a mi esposo, y por eso le envío cada cierto tiempo el pancito que le gusta. Honro la vida del doctor porque Dios lo va a usar para traer sanidad o para verificar que todo en mi cuerpo esté bien, y yo le llevo. Seamos de esas mujeres diferentes, que no solamente tenemos una palabra, sino que tenemos una acción. El hecho de cada cierto tiempo ir y llevarle algo a la vecina, llevémosle. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy en mi casa, mi vecina me puede cuidar y me puede alertar si algo está sucediendo que no es normal. Es cuidar las relaciones, tener relaciones sanas, bonitas, honrar esas relaciones también. Así que yo la motivo a que el próximo encuentro que usted tenga con su doctor, con su jefe, con el maestro de sus hijos, usted le lleve algo, la manzanita o algo. Y eso fue algo que lo vemos aquí, que lo hizo el papá de David, y me llamó muchísimo la atención. Vemos que
Los dos ejércitos se formaron para la batalla en los extremos de la hondad. Los dos ejércitos estaban ahí listos, esperando a que uno atacara. Y es que lo que una perspectiva diferente puede hacer. Porque ahora que entra David en escena, muchos de los que observaban veían un gigante. Sin embargo, David vio a un mortal que estaba desafiando al Dios Todopoderoso. David vio a un hombre común y corriente que estaba desafiando al Dios creador del cielo y de la tierra. Mientras que todos los demás veían a un gigante, veían a ese hombre de 2,70 metros que los aplastaría como una sandía si se lo permitían. David logró ver que es que no iban a pelear con él. Este hombre iba a pelear con el Dios de los ejércitos y que Dios iba a pelear con él. Vio su situación desde el punto de vista de Dios. Y aquí vemos una enseñanza grandísima. Mirar las circunstancias imposibles desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ayuda a poner nuestra mirada en las cosas correctas. Una vez que identificamos el problema, podremos pelear mejor porque entendemos que Dios está en control de las cosas. Eliab reaccionaba adversamente a las palabras de David sobre el gigante porque las consideraba un insulto hacia el ejército de Israel. Y la crítica no nos puede detener. La crítica no detuvo a David. Mientras que el resto del ejército permanecía paralizado, David reconoció la importancia de actuar. Y es que, mujeres, con Dios peleando, no hay razón para temer. Con Dios peleando por él, David no halló razón para esperar. Y puede ser que la gente trate de desalentarnos con comentarios negativos. Puede que la gente trate de desalentarnos con la burla. Pero usted debe continuar haciendo lo que sabe que es correcto. Al hacerlo estará complaciendo el corazón de Dios. Y al final de todo, lo único que importa es la opinión de Dios. En lugar de confiar en su propia fuerza, David dependía de Dios para vencer. Le preocupaba más que Goliat provocara el nombre de Dios y de Israel que su propia seguridad. David no permitió que las circunstancias, especialmente la falta de equipamiento y su contextura pequeña, derrotaran su fe. No permita que su posición, no permita que la circunstancia, no permita que el no tener el recurso, que el no tener la capacidad, que el no tener la posición, que el no tener la profesión, la desalienten. Confíe en Dios, que eso no haga que su fe desfallezca. David invocó a Dios como Jehová de los ejércitos. David dice que no pudo andar con lo que Saúl le entregó porque él no había aprendido a usarlas. Él no había aprendido a usar eso. Él ya estaba adiestrado con lo que él sabía. Él sabía lo que había practicado en la intimidad. Cuando estaba ya con sus ovejas en la intimidad, en su momento de preparación, Dios lo puso a entrenar con los osos y con los leones. Y es que cuando usted le toque ir a la guerra, usted va a sacar lo que tuvo en la intimidad, en su entrenamiento, cuando nadie la vio. Ahí es donde usted va a sacar su onda, sus piedras, porque es lo que usted sabe usar. ¿Cuáles armas sabe usar usted? ¿Usted qué va a sacar cuando venga el enemigo? Usted va a sacar la palabra de Dios de ahora en adelante. Usted va a sacar la oración, usted va a sacar el ayuno, porque es lo que sabe usar. David usó lo que él sabía. Él no sabía usar una espada, él no podía pelear con un casco en la cabeza y por eso dijo, no, Saúl, yo no puedo usar eso, yo necesito ir con lo que yo sé, lo que Dios me ha entrenado.
Y a pesar de que David había tocado muchas veces arpa frente a Saúl, hay una pregunta que por ahí anda rondando, pero ya ahorita vamos a ver eso, no me voy a adelantar. David invoca el nombre del Señor. David invoca el nombre de Jehová de los ejércitos. Y este fue un recordatorio apropiado para Goliat, que no luchaba contra David. Él no estaba luchando contra ese joven. Él estaba luchando con Jehová de los ejércitos. Él estaba luchando contra el Dios guerrero, quien defiende a los que confían en Él. Y vemos la gran diferencia que hay entre David y nosotros. Y es que David sabía quién peleaba con él. Y muchas veces nosotras olvidamos quién es el que pelea con nosotros. No podemos tener una fe inalterable. Tenemos que tener una fe inalterable, perdón. No podemos permitir que nuestra fe se altere. Nuestra naturaleza tiene que permanecer fiel al Dios misericordioso. Tenemos que hacerlo. Tenemos que permanecer fieles a Él y Él va a pelear nuestras batallas. Tenemos que dejar que Él pelee con nosotros. Tenemos que decirle: Señor, yo estoy dispuesta a que tú pelees mis batallas. La fe de David es impresionante. La fe de David es ejemplar. La fe de David nos invita a que nosotras peleemos y dejemos pelear a Dios por nosotras. Yo no sé cuántas han escuchado: ve y que Jehová sea contigo. Como diciendo: ve a ver quién la ayuda, ve a ver si Dios puede ayudar. Tal vez en este momento usted tiene un diagnóstico médico. Tal vez en este momento usted tiene una deuda gigantesca. Tal vez en este momento usted ya no hay nada que se pueda hacer por la vida de sus hijos, por la vida de su casa, por su matrimonio. Y ya le dijeron: ve y que Jehová sea contigo. Pero hoy Jehová, el que muchas han tenido como último recurso, es todo lo que te hacía falta para obtener la victoria. Dígale: Señor, yo hoy quiero que tú pelees mi batalla. Yo hoy quiero que tú pelees mi batalla. Yo hoy quiero que Jehová de los ejércitos, Jehová, el Dios guerrero, me defienda. Porque hay una batalla, mujer, que Dios está librando, y es entre las tinieblas y la luz. Y como el hijo de David despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, triunfando sobre ellos en las cruces del Calvario, así se le anticipó de estas cosas el triunfo a David en el valle de Ela. Y así mismo hoy sucede con nosotras. Así mismo tiene que suceder por nosotras. Hoy Dios va a traer victorias, pero necesitamos estar dispuestos, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Miles de años más tarde, el rey David todavía se le reverencia como el varón conforme al corazón de Dios. Y es cierto que conforme leamos más adelante vamos a ver cómo David pecó en gran medida, cómo él cometió adulterio, cómo cometió asesinato, pero junto con esos tropiezos David siempre se arrepentía de su pecado, confiaba en la misericordia de Dios y se deleitaba en él.
Y cuando nosotras mujeres entendemos, cuando una mujer entiende correctamente la verdad de la gracia, se ve motivada a amar a los demás como Cristo manda, a servir a quienes la rodean, a orar, a estudiar y leer la palabra de Dios y a rendir continuamente su voluntad a la de Él. Y este espíritu demostrará por fuera y por dentro que Dios está transformándonos mujer. Nos está transformando en una mujer conforme a su corazón. Y yo hoy quiero decirte, a medida que corras esta carrera de la fe, vas a tropezar por el camino y te vas a preguntar cómo es que Dios puede llegar a utilizarme. Yo hoy te digo, cobra ánimo. Cobra ánimo. Porque mira la vida de David, su deseo era conocer y amar al Señor. Y al igual que este muchacho que se va a convertir en un rey, que le va a fallar a Dios, pero que va a ser rápido en arrepentirse. Asimismo, nosotras mujeres, a medida que nos esforcemos para seguir al Señor y nos sometamos a Él, vamos a experimentar los deleites más profundos de conocerlo. Vamos ahora a leer el capítulo 18, que dice: Pacto de Jonatán con David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Versículo 6. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, ¿no le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que sea yo yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, y Saúl le dijo: yo la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es por poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre de ninguna estima?
Y los criados de Saúl le dieron a la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid a David así: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos de Israel, del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó a todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Bueno, al regalarle su vestido real, Jonatán reconocía que David era el heredero del trono de su padre, y el pacto entre ambos los unió en una lealtad caracterizada por el sacrificio personal, el amor y la devoción completa a su amistad. Y aunque esta fue probada con creces durante sus vidas, siempre se mantuvo. Vemos que por enojo y celos Saúl intentó asesinar a David. Sin embargo, en lugar de atemorizarlo, empezó a temerle, porque Jehová estaba con él. El orgullo de Saúl contrasta con la humildad de David. Saúl continuó exaltándose y creyendo erróneamente que podía manipular la voluntad de Dios y destruir a David. No obstante, David permaneció humilde ante los ojos de Dios y de los hombres, y confió en que el Señor llevaría a cabo su propósito. El libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vemos esto perfectamente en la vida de David. Su mano, la mano de Dios, estaba claramente con David y enalteciéndolo y preparándole para que fuera un rey exaltado entre su pueblo. Y qué peligrosa es la comparación, mujeres. Y es que en su esencia el pecado de la comparación, en el que las mujeres luchan en muchos sentidos, sea emocional, sea material, la comparación física e incluso la comparación espiritual, implica un matiz peligroso. ¿Por qué? Porque al dejar de centrarse en Dios para pasar a depender de otra persona o incluso de una misma, pronto pensamientos como: si tan solo pudiera ser como, si tan solo pudiera ser como, si tan solo yo tuviera como, empiezan a ocupar nuestra mente. Y a medida que la avaricia, los celos y estos sentimientos de incompetencia se filtran en el corazón, nos detienen, nos paralizan. Sin embargo, nuestra identidad de hijas de Dios, la vida de cristianas, de hijas de Dios, no se trata de competir con otros. Todas tenemos una esencia, todas predicamos diferente, todas enseñamos diferente, todas somos diferentes físicamente, todas nos expresamos diferente, todas tenemos nuestra propia esencia. Y esto no se trata de competir, se trata de que lo que yo tengo fortalece la debilidad tal vez que tiene mi hermana al lado. Se trata de trabajar juntas. Se trata de cumplir la voluntad de Dios. Y sin duda que la conducta de los demás nos estimule a hacer buenas obras. Es saludable para nuestro andar en la fe, pero permitir que nos consuma el deseo de ser como otra persona en lugar de ser como Cristo es perjudicial. Y es que en última instancia, las comparaciones desvían el objetivo de glorificar a Dios con nuestra vida y concentran
dicha gloria en nosotras mismas. Y como mujeres debemos decidir creer que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir de acuerdo a su plan, que es perfecto para cada una de nosotras. Mujeres, gracias por acompañarme en la lectura de estos 3 capítulos de los que aprendemos muchísimo. Espero sus comentarios, invite a otras a que se unan a este desafío. Yo sé que muchas vidas más pueden ser transformadas a través de la palabra de Dios. Las bendigo en el nombre de Jesús.